Marcos 4:34, por favor, hermano. Y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Una traducción, hermano Jairo. De hecho, durante su ministerio su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba sola con sus discípulos, le explicaba todo a ellos abiertamente. Le explicaba todo. Porque esta traducción dice, sin ilustraciones, nunca, ¿verdad?, le hablaba. Estamos hablando de los de afuera, ¿verdad? Quiero abordar hoy el tema, muchachos, la importancia de conocer el lenguaje figurado en la Biblia. Hoy no vamos a abordar toditito ¿verdad? Hay como unas 30 palabras que yo quiero que ustedes las memoricen. Hoy les voy a pasar una parte. Ustedes van a ir memorizando estas 30 palabras para el beneficio de ustedes mismos. No crean que les voy a hacer un examen oral yo acá. Es para el beneficio de ustedes mismos, para que manejen esas palabras y una vez que se acerquen a la escritura, ustedes van a definir, ¿verdad?, cuál de las figuras se encuentra en ese texto. ¿Está claro? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que están frente a una parábola? Fácil, porque las versiones ahora le ayudan. Parábola de Jesús, parábola del publicano, parábola del fariseo. Entonces ustedes se dan cuenta que están frente a una parábola. Pero en otras versiones, creo que es como la versión de las Américas, hermano Lester, la versión de las Américas, que se dice que es una de las versiones que más exacta, dice, para poder utilizarnos. Dicen que en el caso de esta traducción, el doctor no trae títulos, ninguno de los capítulos, ya, ninguno. Ya, y qué tremendo que cuando usted lee la versión de la América, cómo usted se da cuenta que está frente a una parábola. Hoy te vas a dar cuenta porque cuando encontré, ¿verdad?, el publicano y el fariseo, ¿verdad? Entonces te vas a dar cuenta, esta es la parábola del publicano y el fariseo, porque ya están ustedes familiarizados con varias parábolas. Pero la realidad es que hay 48 parábolas en las escrituras, en los 4 evangelios, estamos claros, 48 parábolas en los 4 evangelios. Y les he dicho que las parábolas tienen que ver más que todo son escatológicas, tienen que ver con Israel exactamente, está claro. Entonces, la importancia de conocer el lenguaje figurado, por violentar esto, pasar por alto esto, el lenguaje figurado, muchos han hecho malas interpretaciones de la escritura. Creo que siendo considerado, pues nosotros mismos caímos en esos errores al comienzo, está claro. Malinterpretando malas escrituras. ¿Cuántas veces yo prediqué las 10 vírgenes? ¿Cuántas veces yo dije que se iba a la mitad y que la mitad se quedaba? Hice pedazo a la iglesia, ¿se imaginan ustedes? Ya, y las 10 vírgenes no tiene que ver nada con la iglesia. Pero hasta el día de hoy, en el mundo tradicional, se sigue creyendo que las 10 vírgenes son la iglesia, o es la iglesia. Eso es falso, no es la iglesia las 10 vírgenes, ¿estamos claros? Entonces, la importancia de estar, ¿verdad?, familiarizado con el lenguaje figurado de la escritura. Ya saben ustedes que nosotros vamos a encontrar muchos casos de parábolas, alegorías, hipérbole, eufemismo, sinécdoque, simil, y entre otras, ¿no?, que vamos a ver ahí, pero no siempre nos damos cuenta qué figura se encuentra en un pasaje bíblico. Le he dado yo algunos temas y les he dado su chispazo yo en varios temas y les he dicho, esto es tal cosa, esta es figura tal, esto es tal, en varios temas que he abordado. Cuando, por ejemplo, hermano Jairo viene y dice Pablo, en 1 Corintios 15, 51, 52, recuerden usar traducción 60 cuando cito algún texto, a menos que yo les diga que me dé otra traducción, ¿oyeron? Cuando dice Pablo, entonces, en 1 Corintios 15, 51 y 52, les voy a decir un misterio, a la verdad no todo. Dormiremos. ¿Qué figura se encuentra ahí? Correcto. Miró qué interesante, eufemismo. ¿Ya? Por no entender esa figura literaria que se conoce como eufemismo, los testigos, los adventistas cometieron el grave error de decir que después en el sepulcro se acaba todo, que no hay nada después de la muerte, ¿ya? Y cuando lo lleva usted a 1 Pedro 3, 18, 19, ¿verdad, hermano Lester? Cristo, ¿no? Muerto en la carne, vivificado en el espíritu, el cual fue a los espíritus encarcelados y les predicó. Ellos vienen y tuercen esos pasajes. Es más, algunos comentarios todavía, ¿no?, de gente bautista, de líneas pentecostales, malinterpretan ese texto, hermano Lester, de 1 Pedro 3, ¿no? Entonces, cada que ustedes leen un texto, si ustedes ya manejan el lenguaje figurado, toda esta verdad, esta figura, ustedes van a
ustedes van a establecer qué figura se encuentra en cada capítulo. Le van a tomar más sabor a la Biblia. ¿Estamos claros, muchachos? Y ustedes mismos van a decidir qué traducción es la que más se aproxima al texto, ¿ok? Entonces, para eso que nos va a ayudar este tema. Entonces, el tema que yo quiero abordar es la importancia de conocer el lenguaje figurado en la Biblia. Amén. La Biblia contiene lenguaje figurado. Las figuras son como ornamento que embellecen la expresión bíblica. Se usa para dar más énfasis y más fuerza al lenguaje. Muchas de las figuras de la Biblia son las que se encuentran en otros idiomas, pero en algunos son peculiares al lenguaje bíblico. El inglés usa figura y modismo que no tienen el mismo sentido en castellano. Y el castellano usa figura y modismo que no tienen el mismo sentido en inglés. ¿Estamos claros? De la misma manera, la Biblia usa figura y modismo que no tienen el mismo sentido en otro idioma. Por lo tanto, tales figuras y modismos requieren mucho estudio. ¿Está claro? O sea, de hecho, se requiere mucho estudio, ¿verdad? Dedicación, hermano, concentración. Se necesita un momento de devocional donde estés concentrado solo en el estudio, hermano, ¿verdad? Y yo pienso que cada uno de nosotros debemos dedicar ese tiempo a escudriñar las escrituras. Por mucho trabajo que ustedes tengan, ya les he dicho, ustedes pueden perfectamente dedicar un tiempo devocional consagrado, ¿verdad? Si ustedes realmente, nada de machismo, ¿verdad? Si ustedes realmente pues son caciques en su casa, ustedes dicen, estoy ocupado, estamos claros, estoy concentrado en mi estudio. Si viene alguien a buscarme, hermano Lester, no lo voy a decir, digan no estoy porque estoy mintiendo, no, está estudiando y punto, y no se va a despegar de lo que está haciendo. Es importante hacer eso para que la gente se dé cuenta, porque tampoco es que nos damos que tenemos disciplina, ¿verdad? Pero sí que es algo que nosotros no podemos interrumpir a la hora de estar estudiando, estamos claros, ¿verdad? O sea, usted mismo crea su esfera, ¿verdad? Y dedicarse, hay que quemar pestaña en cuanto a esto. Recuerden que esto lleva tiempo para venir investigándole. Ya les he dicho, ustedes vienen, agarran un tema, lo escuchan acá en 1 hora, 40, 50 minutos, lo que tal vez ha costado a uno llevar años, horas de venir examinando, ¿no? A veces meses, años, para poder uno estar bien claro y haber dado una sentencia, ¿no? ¿Verdad? A ver a qué es lo que te inclina, lo que tiene más peso, ¿no? Entonces, recuerden que el estudio es importante, ¿oyeron? Si queremos usar bien la palabra, debemos entender que el lenguaje figurado no siempre dice lo que parece decir en español. ¿Cómo se puede saber cierto texto que usa un lenguaje figurado? Sencillo, ya les dije, porque el mismo texto lo dice, porque algunas Biblias nos ayudan y nos auxilian y dicen parábola de Jesús, pero también a veces no siempre nos dan auxilio, porque cuando ustedes se van, en el caso de Lázaro, ¿verdad? Ha habido una discusión en el caso de Lázaro, 16 de Lucas, verso 19, ya saben ustedes, el rico y Lázaro. Ha habido una discusión en cuanto a esto. ¿Estaba enseñando Jesús, estaba dando una cátedra del infierno? No, no estaba dando una cátedra del infierno, está claro. Entonces, el caso del pasaje del rico y Lázaro en Lucas, ¿es realmente una parábola o no es una parábola? Eso ya sería, yo quiero que ustedes lo examinen también, estamos claros, y que me digan cuál es su posición, ¿oyeron? Porque si ustedes buscan traducciones diferentes para ver esa palabra exactamente, miren lo que les dice, ¿no? Les voy a contar, se escucha como que se escucha mal, Ricardo, ¿no? Pero hay traducciones que te dicen, les voy a contar un cuento o les voy a contar una ilustración, ¿ya? Y entonces hay que ver cómo arranca el pasaje. Y entonces, hasta el día de hoy, muchos eruditos están todavía, ¿verdad? No se han reconciliado si el rico y Lázaro es parábola o no es parábola, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros, a la hora de ver un texto, que nos demos cuenta qué es realmente, qué figuras encontramos en este pasaje. Estamos claros, ¿verdad? Recuerden eso. Si el texto dice que es lenguaje figurado, como Juan 16:25, Marcos 4:34, que ya leímos, Gálatas 4:24, Segunda de Pedro 2:22. Si el sentido del contexto lo dice, si el significado literal indica una imposibilidad, si el sentido literal contradice otro texto, por medio del uso del sentido común se reconoce el lenguaje figurado, ya que lo usamos todo el tiempo en nuestro propio idioma.
En este tema examinaremos varias figuras, ¿estamos claros? Por ejemplo, 16:25 de Juan, me buscan. Vamos a examinar varias figuras en este tema que hoy vamos a abordar. ¿Qué? 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Estas cosas os he hablado por alegoría. Mire qué interesante, ¿no? Entonces, lo bueno que en el caso de Jesús con sus discípulos nunca jugó a las escondidas. Dice que con ellos hablaba claramente. Aunque tuvo siempre que corregirle, ¿verdad? Porque ellos, ustedes tampoco entendieron, le dice ya, y les tengo que explicarle al sembrador, ¿recuerdan ustedes? Entonces, es importante, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, le hagamos ganas, no nos quedemos con la gana de saber, ay, voy a estudiar esto. Y están postergando el momento, pasan los días y por último hasta se les olvidó ya, ni siquiera investigaron. En el momento que viene ese crematizo que ustedes tienen que dedicarse a examinar un pasaje. Yo creo que les ha pasado, ¿verdad? De repente estás muy cansado, Manuel, pero estás rumiando en un texto, ¡pah! Como que te cae algo, ¿no? Y es momento mejor de levantarte, irlo a escarbar o lo apuntás para que no se te escape, porque te puede pasar. Te levantás al día siguiente, quieres y estás luchando y como que te escapó. Las cosas se hacen cuando Dios manda, no cuando queremos, ¿ya? Es en el momento del crematizo, recuerden. Exactamente, es importante ahí porque la revelación es cuando Dios quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces es importante actuar y rápido. Fíjense bien, a veces se usa una figura, pero no todas las palabras en el texto es figura. Por ejemplo, 1 Corintios 10, miremos qué nos dice. Verso, hermano. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Oiga bien ahí. ¿Qué figura creen ustedes que hay? Sin miedo, muchachos, interactuemos. ¿Hay una figura ahí o no hay una figura? Sí. ¿La roca era Cristo? No, personificación. Exactamente, correcto, ahí es, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante, pero Cristo es real, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Que examinemos bien el pasaje, ¿verdad? Entonces, la salvación, por ejemplo, en cuanto no es su familia por agua, es figura de nuestra salvación por el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua es figura, pero el bautismo del Espíritu Santo es real, estamos claros, 1 Corintios 12:13, ¿ya? Entonces, es importante entender esta figura porque a veces, Mano Lester, usted ha escuchado predicadores que dicen, y el arca es la iglesia. ¿Es cierto? No. El arca es Cristo, les pregunto, ¿es cierto? O sea, el problema es que nosotros hagamos de repente, ¿verdad? Algunas inferencias todas extrañas, eso no quiere decir que es cierto. Yo no puedo hablar algo a la ligera si yo no he examinado el texto, si el texto no lo dice. Si el texto no lo infiere, yo no puedo estar inventando locura, ¿estamos claros? Como les he dicho, nosotros mismos en la marcha nos vamos corrigiendo ya, de venir sacando de nuestra jerga un montón de cosas, ¿entiendes? Porque entre más vamos escarbando, ¿verdad? Entonces nos vamos dando cuenta que hay cosas que las tenemos que venir botando en nuestra jerga, ¿ya? Y venir profundizando más en los textos. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 3:9, ¿me lo leen? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire lo que dice Pablo. Porque nosotros somos colaboradores. ¿Y qué más? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren lo que Pablo representa o cómo representa la iglesia, como un edificio de Dios. Pablo puso el fundamento del edificio y exhorta a los edificadores a tener cuidado acerca de los materiales que usen en la construcción. Pablo describe materiales que duran y otros que no duran. Esta figura es violada por aquellos que interpretan estos materiales como diversas doctrinas, ¿ya? Y ese es el gran problema, ¿no? Fíjense que, de hecho, lamentablemente, no todos los que predicamos, no todos somos intérpretes, hermano Lester, y en el mundo evangélico eso es lo que pasa, ¿no? ¿Ah? No todos los que predican son intérpretes, ¿ya?
Entonces, y es el gran problema. Imagínense que en el caso de la escritura, ¿verdad? Los sacerdotes eran los intérpretes de las escrituras y eran los guías espirituales del pueblo y se esperaba que ellos interpretaran bien la escritura. Y en el caso de nosotros, hermanos, de hecho, nosotros somos intérpretes, estamos claros, ¿verdad? Y como intérpretes debemos de ser bien cuidadosos, debemos de examinar bien la escritura a la hora de predicar o abordar cualquier pasaje de la Biblia, recuerden. Entonces, quiero comenzar, por ejemplo, con Marcos nuevamente 4:34. Y quiero entrar con la primera figura, ¿verdad? Vamos a ver. Y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y sin parábola no le hablaba. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola, muchachos? Vamos sin miedo, muchachos. ¿Qué es una parábola? Una alegoría. Una narración ficticia. ¿Mm? Una narración ficticia. Uh-huh. A Una ver, historia. ¿qué más? Ajá. ¿Qué es más una parábola? Una sentencia. ¿Es así? ¿Recuerdan? Sí, correcto. Es una sentencia también, ¿verdad? Una parábola es una sentencia. También la parábola puede ser a veces una ficción, correcto, ¿verdad? Pero si la dejamos una ficción y no la traemos a la realidad, no hicimos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante entender. Fíjense bien, la primera figura que vamos a abordar es la parábola. Una parábola es una historia terrenal con significado celestial. La parábola es una historia o ilustración tomada de los eventos y actividades diarias de la gente. La parábola es un medio eficaz de enseñar porque es fácil recordarla. Pero la parábola en sí, la parábola es una sentencia, porque la parábola en sí lo que hace es ocultar el misterio del mensaje. ¿Estamos claros? La parábola, cuando Cristo hizo uso de ella, fue prácticamente no en los primeros días de su ministerio. En los primeros días de su ministerio, Cristo hablaba sin parábola a todo el mundo. Pero ya después de 1 año, 2 años, que habló claramente y le dio evidencia de quién era. Y al no identificarlo el pueblo, Jesucristo comenzó a hablar en parábola. ¿Estamos claros? Parábola significa tirar lejos. Tirar lejos, exactamente. ¿Eh? Entonces, pero miren lo que dice Marcos 4:11-12, por favor, tirar lejos, correcto. Y miren qué interesante. Entonces, la parábola es importante. Miren que se los tiro ahorita, ¿verdad? No se los voy a tirar lejos, se los voy a tirar cerca. Nosotros mismos vamos a ir haciendo algunos ejercicios. De repente, no hoy, puede ser cualquier día o cualquiera de la enseñanza. De repente voy a hacer uso de alguna parábola. Ni siquiera va a ser de algún texto bíblico, ¿no? Y luego yo voy a ver cómo ustedes responden, cómo ustedes opinan. Pero cuando ustedes responden y estén opinando, puede ser que se estén autosentenciando. Se los estoy cantando, ¿verdad? Un joven rico, etc. Entonces, es importante eso. Miren Marcos, por favor, 4:11-12. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces la parábola es una sentencia. La parábola no es para que la gente entienda, sino para que la gente quede enllavada. ¿Estamos claros? Entonces, yo pienso que esta figura ustedes ya tienen esto de dominio todos ustedes, ¿verdad? Esta primera figura, ¿sí? Lo que pasa es que yo creo que a veces identificar los criterios, a veces tienen las características de la parábola. Porque a veces en el caso de Lázaro, la cuestión es porque utilizan nombre de personas reales. Entonces uno dice, no es parábola porque hay nombres. Tienen nombres reales. Sí. A veces también correcto. Falta. Así es. Entonces es importante, ¿verdad? Y ahí donde yo quiero que ustedes den a una sentencia en cuanto a Lázaro, ¿verdad? Si es o no es parábola. Recuerden que es importante eso. Quiero entrar a la segunda, muchachos, y es la alegoría. Alegoría sería la primera. Yo después se los paso, ¿verdad? El tema, mano, el físico. Alegoría es ficción que presenta un objeto al espíritu, de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Eso dice el diccionario secular Larousse. Alegoreo, hablar no según el sentido primario de la palabra, sino que los hechos afirmados se aplican a ilustrar principios, advertencia. No es correcto escoger alguna historia del Antiguo Testamento y afirmar que representa ciertos aspectos de la doctrina de Cristo. O sea, la alegoría es importante, hermano, que nosotros
Ustedes saben que hay una interpretación, ¿verdad?, que es de forma alegórica, ¿no? Y ese es uno de los problemas, que no podemos nosotros andar abusando de eso, ¿no? ¿Ya? Y no podemos nosotros querer agarrar o querer imitar al gran apóstol Pablo cuando de repente te habla de Agar y Sara y él te dice que esta es una alegoría, ¿verdad?, de los dos pactos, ¿se acuerdan ustedes? En Gálatas. Pero no queremos, nosotros no vamos a venir y agarrar un pasaje de hechos reales, de historias reales, para tratar de traer a colación e inventar cualquier cosa. Dígame, hermano. De hecho, pastor, que la Biblia misma ya trae su propia alegoría. No es permitido traer alegorías de afuera, ella misma. Exactamente. Pero es lo mismo que pasa con los teólogos del pacto. Por eso, cuando ellos quieren alegorizar varios versículos, y ahí es donde contradice, ¿no?, la teoría de las dispensaciones. Es correcto, ahí exactamente, ahí es donde yo han caído en esa trampa. Entonces, miren bien, la Biblia, por ejemplo, 4:24 de Gálatas, me lee por favor, hermano Marlon. La Biblia contiene muchas alegorías que se usan para explicar verdades espirituales o para anunciar acontecimientos futuros. Un caso de la alegoría le encontramos en este pasaje, hermano Marlon. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, Agar. Da hijos para esclavitud. Mire qué interesante, ¿verdad?, lo que está diciendo el apóstol Pablo, muchachos. Entonces, aquí Pablo nos dice directamente, ¿verdad?, que esta es una alegoría, estamos claros, estas mujeres. Pero fíjense bien, la Biblia contiene muchas alegorías que se usan para explicar verdades espirituales o para anunciar acontecimientos futuros. Es interesante observar que a veces eventos históricos significativos que a primera vista parecieran no tener un significado más profundo, posteriormente se interpretan alegóricamente para enseñar una lección importante. Un ejemplo de esto es el pasaje que acabamos de leer, donde Pablo interpreta la historia de Abraham, Agar y Sara como una alegoría del antiguo y el nuevo pacto. ¿Estamos claros? Ahora, Pablo toma un pueblo real e histórico que aparece en Génesis 4:22 al 26 de Gálatas también, Abraham, Agar y Sara, y los utiliza como símbolo de la ley de Moisés, el antiguo pacto, y la libertad que tenemos en Cristo, el nuevo pacto. A través de los lentes alegóricos del apóstol Pablo, vemos que nuestra relación con Dios es una relación de libertad como hijo de la promesa, así como Isaac fue hijo de Sara y no de la esclavitud. No somos hijos de la esclavitud del hombre, así como Ismael era hijo de Agar. ¿Estamos claros? Entonces Pablo viene y nos dice que es realmente una alegoría, ¿no? Y agarra en el caso, ¿verdad?, de Agar, agarra en el caso de Abraham, agarra a Isaac. Y entonces cada uno de ellos tiene una representación, ¿estamos claros? Uno al antiguo y otro al viejo pacto. Uno al nuevo pacto y uno al antiguo pacto. Entonces, esta alegoría, me gustaría que ustedes miren y me dicen dónde ustedes han encontrado más alegoría. O hay un texto que se les viene a la mente donde podamos decir que hay una alegoría. ¿Qué piensan ustedes? Romanos 7, creo que puede ser alegoría, ¿no? El matrimonio. El matrimonio, bueno, aunque el caso ahí dice Pablo, una analogía del matrimonio, una analogía, ¿verdad? El matrimonio, sí. La mujer y el dragón, Apocalipsis. Podría ser una alegoría, ¿verdad? Algunos dicen que es una alegoría, en el caso del... Ajá, correcto. ¿Algo más que se les venga? En Romanos 9, hermano, donde habla de los vasos de ira y comienza a hablar también algo antes de eso, de Y Esaú, usa como ejemplo allá a Esaú, exacto, a Esaú, Jacob, usa como ejemplo también a Faraón, ¿verdad? También al Correcto, Faraón. correcto. Entonces, es importante, ¿verdad?, qué es lo que quiere enseñar, que al final usted ya lo dijo, ¿no? Los vasos de ira y vasos de misericordia, sí, ¿verdad? Que es la aplicación que le da Pablo. Exacto, hermano. Fíjense bien, esto es importante entonces, porque qué tremendo sería que nosotros, no todo el mundo tenemos el arte de predicar así, ¿verdad? Con alegorías, con parábolas, porque de repente te encontrás que entre nosotros mismos surja alguien que tenga esa arte de predicar con alegoría, con parábola, y ya tendrías que ir de puntillita, ¿me entendés? A ver qué es lo que trae, ¿no? Porque, y te quedarías calladito para ver si aportás o no aportás, o mejor del silencio tu mejor aliado, ¿verdad? Sí, porque de repente entre nosotros mismos puede surgir alguien que tenga, ¿verdad? Ese don de parte de Dios. Amén. Sí. Hablaban de Spurgeon, que tenía una facilidad para enseñar. Para ese tipo de prédica. O sea, usar alegorías. Sí, sí. Ese tipo de recursos, cuando estamos predicando, es más fácil a veces captar ciertas cosas. A veces leemos las escrituras y hay cosas que no las entendemos bien,
Y para transmitirla a Correcto. estas personas que no la entienden bien, con alegoría podría ser un poco más fácil. Correcto. Sí. Imagine, como, por ejemplo, cómo te agarra pasajes del Antiguo Testamento, en el caso de Spurgeon, ¿verdad? Para traerte, ¿verdad? Los 5 puntos de la gracia, ¿no? Y es que te la agarra y te la da una vuelta, ¿verdad? Solo que se necesita bastante paciencia, ¿no? Para poder venir leyendo los temas, ¿verdad? De este señor, ¿no? Para poder uno llegar al punto realmente, ¿no? Porque un tema te llevaba hasta 10, hasta 20, hasta 30 páginas, ¿te imaginas? Y venirle siguiendo el hilo de pensamiento, ¿no? Para caer al punto. Fíjense, otra figura es la simil. La simil es la figura más común en la Biblia y se reconoce fácilmente al ver las palabras ¿Cómo? como o semejante. O semejante Correcto, a. como o semejante. Exacto. Ejemplo, Salmo 1.3, Mateo 9.36, 23.27, Primera de Pedro 1.24, 2.25. Esta figura es muy común en la Biblia, pero en algunos predicadores abusan de esta sencilla figura. Ejemplo, aquí tenemos Apocalipsis 14.2. ¿Me lo leen, por favor? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. A la voz que oí, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Muchos entonces predicadores han dicho que en el cielo hay arpa. Y hay personas que han tenido experiencias místicas sobrenaturales, dicen ellos, y encontraron que en el cielo los ángeles tocan arpa. Pero eso no está diciendo el pasaje. Muchos vienen y te hablan que allá las calles son de oro, pero la Biblia no dice eso. ¿O dice eso la Biblia? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cómo? De oro. Y cuando encontramos a semejante o cómo, sabemos que estamos frente a una figura literaria. Entonces, en ningún momento las cosas que están allá en el tercer cielo no tienen que ver nada con lo que hay aquí en la tierra. ¿Estamos claros? Nada que ver. Entonces, es importante que nosotros no comencemos a parir ideas, ¿verdad? Y en el Salmo, por ejemplo, 1.3, ¿me lo leen? Como cuando dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Ah, exacto, como paloma. Y dibujan la paloma, pero es como que si una paloma la que... Exactamente. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Mire bien, un ejemplo de simil es en nuestra jerga, por ejemplo. Un hombre es ruidoso, descuidado y maleducado a la hora de estar comiendo. Alguien podría mirarlo y decirle, Como un chancho. comes como un chancho. Exactamente, ¿ya? Comes como un cerdo. Ahí es, comes como un cerdo. Comes como un chancho. Ahí es, doctor. Ahí es exacto eso, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos hacemos bastante uso, ¿verdad? A cada momento lo hacemos, correcto. Pero mire qué interesante. ¿Cómo podríamos interpretar? Démosle ahí, ayúdenme ustedes. Vamos, quiero que interactúen. Salmo 1.3. ¿Cómo lo podríamos interpretar ese pasaje, muchachos? ¿Qué es lo que dice? Será como árbol plantado. Como árbol plantado junto a corriente de agua, que su fruto da en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo le podríamos ahí, cómo podríamos darle la interpretación a ese pasaje, muchachos? Vamos, sin miedo. Será como árbol plantado junto a corriente, habla de la firmeza. Así es, la firmeza. De permanecer. De permanecer, de echar raíces, de ser estable. Todo el tiempo. Exactamente, las personas. Exacto, las personas justas son como un árbol plantado en el agua, ¿estamos claros? O sea, las personas justas, o sea, estamos hablando justa, ¿verdad? La persona en el sentido legal, ¿verdad? La palabra primero. Y dice que es como un árbol plantado, o sea, que el fruto permanece siempre, no es esporádico, ¿ya? Entonces, de hecho, en el caso de Cristo, cuando vino y quiso hallar fruto en higuera, ¿no? Que la higuera era símbolo de Israel. Lo extraño es que busca fruto en un tiempo manolestre que no tiene por qué haber fruto. Pero ¿por qué Cristo busca fruto en él? Porque a la higuera, ¿dónde estaba plantada? En una viña. Y qué extraño, ¿no? En una viña que ha sido una higuera. Entonces, la viña tiene que ver con Dios, estamos claros, ¿verdad? La viña es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que esperaba él? Que Israel tuviera fruto los 360 días del año, ¿está claro? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver con estabilidad, con firmeza. Ya, tiene que ver también con cuestiones de que nosotros tengamos firmeza de carácter, que no seamos volubles fácilmente. Que no nos deje desviar tampoco de ningún tipo de
de enseñanza. Enseñanza, correcto, cuando dice mucha agua. Hay mucha agua, correcto. Por eso dice después que su hoja no cae, o sea, no es inconstante. No es inconstante, correcto. Para adelante, no retrocede. No retrocede. Dice sus hojas no se secan. No se secan, Eso correcto. habla en el verso 2. Correcto. Que está escudriñando constantemente. Ahí es. Tenemos otra figura y es la metáfora, muchachos. En la metáfora se dice ciertas cosas, tienen un sentido distinto del propio, a diferencia del símil. Se dice ciertas cosas, es como semejante a otra. La metáfora es una representación. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 5:13. Juan 14:6, por favor, me lo tiene hermano Marlon, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. ¿Dónde está la metáfora ahí? Camino. Yo soy el camino. Por eso los cristianos, la iglesia primitiva, eran conocidos como la gente del camino. ¿Estamos claros? Mire qué interesante. Siguiente pasaje, hermano. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal, sin la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Dónde está ahí la metáfora? El sal, La sal. como la sal, Ahí es. Vosotros sois. como la sal. No, fíjese bien, léalo de nuevo. Soy la sal. Soy. Soy ¿La la miraron? sal. Sí. ¿Verdad? Entonces, miren bien, soy la sal, dice, ¿no? De la sal, entonces uno viene, ahí está la metáfora, la sal, ¿qué es lo que hace? Preserva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, de hecho, a pesar de la descomposición que hay, todavía, mientras estemos aquí nosotros, esto no se desbarajusta más, estamos claros, aunque estamos viendo todo, ¿verdad? Cómo se viene acelerando, ¿no? ¿Por qué? Porque también, lamentablemente, no todos los que somos parte de la iglesia, ¿verdad? Estamos siendo sal en este mundo, sino que lamentablemente nos estamos acoplando, contemporizando con los asuntos del mundo. Ahora, Mateo 26, me lo lee Manuel Lester, 26 al 28, por favor, siempre con la metáfora. 26, 26. Vamos, doctor. Porque Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Para la Iglesia Católica, el pan llega a ser el cuerpo de Cristo y el fruto de la vid llega a ser la sangre de Cristo. Esta falsa doctrina se llegó a llamar la transustanciación. ¿La han escuchado, verdad? Amén, También. hermano. Y esto te lo metían en el cuento los sacerdotes de que el vino se convertía en la sangre. ¿Ah? Y en aquellos tiempos, de hecho, al pueblo no le daban, se lo hartaban solo los sacerdotes, ¿no? Y decían que el vino se convertía en sangre, y ya saben ustedes que era puro cuento, ¿no? Ya, entonces, y la gente se lo creó por mucho tiempo, y hasta el día de hoy hay católicos que se los creen que hay un misterio en el momento que ellos ofician la Eucaristía, creo que le llaman ellos, ¿verdad? Pero mire qué interesante también en este mismo pasaje, Manuel Lester, si lo leemos de nuevo, Mano Marlon, versión 60, ayúdenme ahí. ¿Qué otra figura ustedes encuentran ahí? Vamos, léalo, doctor. La sinécdoque, Sí. la metonimia, las 12. Correcto, ahí es. ¿Y la sinécdoque qué tiene que ver, doctorato? Tomar una parte por el todo o un todo por una parte. Exactamente. Y en caso de la metonimia tiene que ver con hablar del contenedor para hacer referencia al contenido. Ahí es, correcto. Mira qué interesante eso. Mire qué interesante, ¿no? O sea, hay una sinécdoque, tomar el todo por el todo, ¿verdad? Y la metonimia, o sea, agarrar el contenedor, que en este caso es la copa, ¿no? ¿Ya? Y tomando la copa, se tomó la copa. No, está hablando del contenido, estamos claros que está dentro de la copa. Entonces, mire qué importante cuando ya estamos familiarizados con esa figura, ¿verdad? Entonces le vamos a tomar más sabor a la hora que vengamos nosotros leyendo la Biblia. Entonces, fíjense bien, enseñan este error los católicos por no entender o por no respetar el lenguaje figurado. No hay nada misterioso ni misterio en este texto. Es sencillamente una metáfora. Por ejemplo, 1 Corintios 3:16, ¿me lo lee, hermano Marlon? Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Dónde está la metáfora, muchachos? Templo. Ahí está, ¿verdad? Que no sabe que soy templo de Dios, ¿verdad? Templo.
Y hermano Lester, cuando se nos viene la imagen templo, o sea, conociendo el contexto histórico de Israel, ¿no? ¿Verdad? Y conociendo todo lo que ellos hacían en el templo y que era el templo, ¿no? Para Israel. Lo primero que pensamos nosotros, esa metáfora de decir que nosotros somos templos, ¿se pueden imaginar ustedes? El lugar donde mora la presencia. Exactamente, lugar santísimo, ¿me entiendes? Y entonces cuando uno mira ahí la metáfora que hace Pablo ahí, no, que no sabe que soy templo, o sea, y se lo dice con el objetivo como de frenarlos totalmente, ¿verdad? De hecho, pastor, la palabra hace referencia no solo a la estructura, sino al lugar santísimo. Totalmente, la presencia de Dios, correcto, ¿ya? Y como ahora nosotros, ¿verdad? Somos el templo de Dios. Entonces, fíjense que esta figura es fácil, pues, ¿verdad? Poderla encontrar en varios pasajes. Ahora, tengo otra que tiene que ver con tipos, ¿verdad? Tipos, que de hecho a veces unos dicen que está transliterada la palabra tipo que viene de tupos. Tupos, tipos, y miremos, por ejemplo, Hebreo 8 me tiene, hermano Marlon, 4 y 5. Hermano Lester, Hebreo 8, 8 y 9. Hebreo 5, hermano Jonathan, 5 y 6 me tiene usted. Fíjense bien, tipo. Los tipos no son simplemente palabras, sino personas, hechos y eventos que apuntan hacia el futuro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, miren lo que nos dice 8, 4 y 5 de Hebreo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, la palabra ahí, ¿dónde encontramos la palabra tipo? Ahí, hermano Lester. Figura. Figura. ¿Me quieren ver el texto griego? Hermano Ricardo, texto griego. Anda, texto griego, doctorazo. Estamos en Hebreo 8, 4 y 5, la palabra figura. ¿Cuál es la palabra griega que se encuentra? Upodeima. Ajá, y significa Exhibición para imitación, advertencia, figurativamente espécimen. ok. Ejemplo, un modelo. Ejemplo, un modelo. Mírenme ahora en el caso de Hebreo 9, 8 y 9. El hablar del lugar santísimo dice en Hebreo 8, 9, 8 y 9. 9, 8 y 9. Sí. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Cuando entendemos nosotros esta figura, podemos ver realmente el error que estaban cometiendo estos hebreos. Querer estar trabado todavía en la sombra, cuando ya estaban en la realidad o estamos en la realidad, ¿no? Porque todas las cosas que hacían ellos en el Antiguo Testamento y todo esto de lo que hacían los rituales en el templo mismo, era figura o era una sombra. Eran tipos de Cristo. Exactamente, eran tipos de Cristo, ¿ya? La imagen de los instrumentos también a veces señalaba lo que es el propiciatorio en sí. Ayer leí, pastor, casualmente un artículo que publicó ahí una persona en uno de los grupos estos de doctrinas de gracia, donde hacía una comparación entre los dos machos cabríos que se presentaban en el templo y Jesús y Barrabás, decía. Ya que Jesús fue el elegido para Adonai y Barrabás fue el que fue enviado, dice, a eso. No sé si esto entraría en esa parte también. A esa parte que decía, mencionaba. Creo que cumple más bien las dos funciones de Cristo, ¿no? De llevarse ambos, pecado, exactamente. Con él mismo, sí. Así es, las dos funciones de Cristo, así es. Okay. Entonces, es importante eso, doctor Amiro, era como que de repente te quedas y cuando dices esa interpretación a veces como que no hay que tomarlas todas, ¿verdad? Sino uno primero, ¿verdad? Ya cuando conoce la figura, ¿verdad? Como que la ubicas rápido. Y como que vamos a poder nosotros ser buenos catadores para poder decir, eso es correcto, eso es incorrecto, ¿ya? Entonces es importante estar con los oídos bien abiertos. Mírenme, por favor, 5 y 6 de Hebreo. Mano Roger,
10:20 de Hebreo, por favor, me tiene usted, mano Roja. Vamos a ver 5, 5 y 6 de Hebreo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde encontramos el tipo ahí, muchachos? Melquisedec, exactamente, ¿ya? Melquisedec era tipo de Cristo. Fíjense bien, en el caso del 10:20, léamelo, hermano Robert, por favor, de Hebreo. El camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El velo entonces, ¿qué era? Tipo, ¿verdad? De su carne. Fíjate que cuando venimos leyendo en el caso en traducciones sencillas todo esto, como que le capta rápido, ¿verdad? Se puede entender, ¿verdad? Que la carta a los hebreos, de hecho, imagínense, ha sido un golpe duro para estos hebreos, ¿no? Venirlo agarrando y zarandeando. Porque la realidad, ¿cómo es posible querer estar trabado en el antiguo pacto todavía una sombra? Dígame. En el caso del número 12:8, hermano, cuando dice el Señor que usted podría hablar cara a cara, pero lo otro era por enigma o figura. Es comparativo. Exacto, fíjese, mire qué interesante la palabra figura. De hecho, el mismo Cristo cuando llega allá en Juan 5:37, creo que es, dice, a Dios nadie lo ha visto, nadie ha oído su voz, nadie ha visto su aspecto. Y ahora, ¿cómo hacemos entonces cuando dice que no hubo hombre como Moisés que hablara con Dios cara a cara? ¿Habló realmente Moisés con Dios cara a cara? Porque eso contradice 5:37, ¿verdad? De Juan y 1:18 de Juan también. Totalmente, ya. Exacto, entonces figura, ¿verdad? Y estamos viendo nosotros en el caso de las teofanías, esas manifestaciones o las teofanías. Las teofanías creo que es un tema que abordamos, lo vamos a refrescar un día, que las teofanías eran manifestaciones temporales, hermano Lester, ¿ya? O sea que cuando Dios viene y se manifestaba como un ángel, ¿verdad? A ellos, no era la misma manifestación que llegaba, volvía otra teofanía nueva, estamos claros. Por eso que le llama figura nada más, ¿verdad? De cosas que iban a llegar en la realidad, ¿está claro? Ya nosotros vemos prácticamente ya en el caso de Cristo que se tabernaculizó, que dice Juan, ya, ahí teníamos la realidad. Ya el pueblo tenía cara a cara prácticamente. Ahí es correcto. A Cristo, exacto. Entonces, miren por ejemplo, de hecho, miremos otro ejemplo, primera de Pedro 3:20 y 21. Otro ejemplo que se refiere a la salvación de Noé y su casa por el agua. Mire lo que nos dice el texto. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde encontramos el tipo ahí? Bautismo. ¿El 21? Lea el 21 de nuevo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Me busca la palabra corresponde en el texto griego? Ajá, correcto. Mire qué interesante. Dice, la palabra que corresponde en griego es antitupón, antitipo. Es decir, persona, cosa, evento representado por el tipo. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense bien qué interesante, ¿no? Es importante que cuando leemos el texto e interpretamos la escritura, le demos el sentido exacto que tiene el texto. Una vez que ustedes encuentren el sentido exacto que tiene el texto, a ustedes le tocaría armar el bosquejo, ¿verdad? Y parafrasear el texto, ¿estamos claros? ¿Cómo podríamos parafrasear ese texto entonces? Ayúdenme. ¿Cómo podríamos parafrasear ese texto? El bautismo que corresponde a esto no salva. La palabra corresponde en griego es antitupón o antitipo, es decir, persona, cosa, evento representado por el tipo. Mano Lester, ¿qué dice la Iglesia de Cristo? El agua salva. El agua, ¿qué dice la Iglesia de Cristo? Que el agua salva. Y como que el agua es la que te limpia de pecado, porque Pedro viene y dice el agua.
¿Es eso lo que dice el texto? No, esa era una sombra de la realidad que iba a llegar. De hecho, a ver, con el caso del arca de Noé no fue el agua lo que lo salva. Exactamente. A ellos, también es el arca. El arca. Exactamente, ¿eh? No tendría sentido si quieren poner el agua como medio de salvación, sería medio de destrucción más bien. Ahora, y en el caso de ellos fue una salvación temporal, ¿estamos claros? ¿Ya? Porque lo salvó de la desgracia que llegó nada más, pero eso era una sombra de la realidad que iba a llegar, de la salvación eterna que hoy tenemos en Cristo, ¿está claro? Que habla aquí no es meramente en agua. Exactamente, ahí es. Entonces, fíjense qué interesante, por ejemplo, si me buscan otro pasaje, Mateo 12:42 y Mateo 12:40, me lo lee, por favor, hermano. Y hermano Jonathan, Juan 3:14. Miremos, por favor, Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino con los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, este lugar. ¿Quién fue el hombre más sabio del mundo? Salomón. No. Cristo. Cristo. Él era una sombra de la realidad que iba a llegar. Así era. Usted me la había dado, doctor, así es la otra vez. Entonces, ¿quién era el hombre más sabio? Esa era la sombra de la realidad. Cuando Cristo dice, y aquí uno más grande o más sabio de unas traducciones que es Salomón. ¿Estamos claros? Entonces, era una sombra. Vamos, en el caso 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire bien, aquí estamos hablando, ¿verdad? Jonás, ¿verdad? Esta es una sombra de una realidad que va a llegar. ¿Ah? Y estamos hablando que la sombra, cuando se encuentra con la realidad, la sombra se desvanece, ¿no? Eso que sucedió a Jonás, ahí teníamos la realidad en el caso de Cristo, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Estamos claros? Estaba anunciando eso, ¿verdad? Ese tipo, ¿no? Miren el caso de Juan, por favor, doctor, 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oiga bien, ahí ¿qué es lo que explica? La serpiente, ¿era tipo de qué? De la salvación. Vamos, quiero ir a la otro. resurrección. Vamos, doctor, sin miedo, hablen. Igual como fue levantada la serpiente, y los judíos tenían que mirar a la serpiente para ser sanados. Exacto. Creer era un símbolo, así como la serpiente los picaba y ¿Cómo se llamaba él? Miraban a la serpiente, eran sanados. La asunción sería en este caso. Tenemos que ver a Cristo, la cruz, que ese es el medio de salvación, no hay otro. Exactamente, ¿verdad? Entonces, miren qué importante, ¿no? Es esto, ¿no? Porque de repente viene y algunos caen y te dicen que la serpiente, al fin y al cabo, era el mismo Cristo, te dicen, ¿no? Y han caído en interpretaciones extrañas. Ya, y hay que tener cuidado, ¿no? La serpiente tiene que ver con Satanás. De hecho, tiene que ver con Satanás, pero cuando te dice que Cristo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo, porque hay unos que te caen en el extremo de decir que al fin y al cabo el protagonista de los buenos y los malos es el mismo Dios. Y algunos llegan a decir que hasta Satanás es el mismo Dios. O sea, ya es caer en malas interpretaciones. Podemos decir entonces de que en este tipo de textos, la enseñanza que está dando, podemos decir que se aplicando figuras. O sea, es el tipo, pero también está utilizando un símil. Ajá. Porque ese es el error también de ellos. O sea, creer que Cristo es la serpiente y la serpiente es Cristo. Claro, es un error. Está usando una símil para aplicar el tipo. Correcto. Diciendo una cosa, ¿verdad? Pero refiriéndose a otra. Exacto. La circunstancia que se presentó, ¿verdad? Exacto. La rebelión del pueblo y como juicio la serpiente. Y ellos al ver la serpiente de la estatua ahí, ellos recibían sanidad. Tuvieron una sanidad temporal. En vez de un símil, ¿no sería una metáfora, pastor? Es que, bueno, el cómo tendríamos que ver, ¿verdad? Sí. No, sí. 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 Pero al final el resultado también, si no observan a Cristo, como los judíos observaban a la serpiente para ser salvos, entonces en tus pecados moriréis. Sí. Ahora, fíjense, por ejemplo, Romanos 5:14. Pablo, por ejemplo, es bien cuidadoso. Vamos a ver, Ricardo, Romanos 5:14. Miren al apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos dice? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir. Porque decimos a veces nosotros que Adán era una copia del original, ¿o no es así? Así es.
Él es figura del que había de venir. Y cuando decimos nosotros que de hecho el primero, el que tiene la preeminencia en todo, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es el primero entonces en tener una manifestación de ángel? Es Cristo, no los ángeles. ¿Quién es el primero entonces de hecho tener un cuerpo? No fue Adán, fue Cristo. O sea, es importante, él es figura de lo que debe venir, estamos claros. Entonces, es importante, hermanos, fíjense bien que o no nos conviene a nosotros dar una sentencia, decir es simil, es tipo, esto, si el texto no lo dice o no estamos bien seguros, estamos claros. Es primero hacer, ¿verdad? El estudio a fondo para que nosotros demos la sentencia, ¿está claro? Recuerden que cuando nosotros le enseñamos a la gente cree todo lo que nosotros les predicamos, muchachos, ¿ya? Hay gente que no se da la tarea del estudio de la Escritura y ellos por fe se han soltado en manos de nosotros. ¿O no es así, Ricardo? ¿Verdad que sí? Entonces, eso a nosotros nos obliga a ser cuidadosos a la hora de interpretar las Escrituras, porque hay gente que nos está escuchando, Ricardo, y conforme ellos nos escuchan, ellos te escuchan, están tan absortos, se quedan tan empapados con lo que dijiste que después lo andan repitiendo, ¿estamos claros? Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Nosotros a la hora que vemos un texto, ¿no? Y decir, aquí está tal figura, lo debemos decir con propiedad, ¿estamos claros, verdad? Hay una palabra que es en la que creo que nos vamos a quedar ahí, y es hipocatastasis, o otra aparece como upocatastasis. Esa palabra es una forma de hablar que declara o implica un parecido, representación o comparación. Es diferente a la metáfora. La figura de la hipocatastasis del habla puede ser aún más confusa que la metáfora de la figura por tres razones principales. La primera es que dado que la comparación está implícita, puede que no esté claro quién es el sujeto de la comparación. Por ejemplo, Ezequiel 19:5, ¿me lo leen? Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó... Ezequiel 19:5. Ezequiel 19:5. Vamos a ver. Reina Valera 60. Uh-huh. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Ahí está. ¿De quién está hablando el pasaje? Ustedes han leído todos esos libros. Podrían decir ustedes con propiedad, ¿de qué está hablando, de quién está hablando el pasaje? ¿Ah? Está hablando de un rey que se le llama un león. La pregunta es, ¿a qué rey se refiere? Algunos dicen Joaquín, otros dicen Ezequiel. ¿Quién podría decirlo con certeza? Porque los mejores eruditos todavía no se han reconciliado en cuanto a esto. ¿De quién habla el pasaje? ¿A quién está apuntando? ¿A quién está señalando directamente? ¿Ya? En el caso de Zacarías, cuando se presenta algo con las manos heridas, pero no habla de Cristo. Ah, exactamente, ¿ya? Allí es. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Entonces uno tiene que ahondar en el pasaje, a veces pues tenés que ver los textos anteriores, ¿verdad? Y todo eso para llegar a una conclusión, pero imagínense, les digo que en los mejores eruditos han llegado a una verdad, a un consenso, ¿no? De quién habla en sí el pasaje. Fíjense bien, la segunda razón por lo que la hipocatastasis puede ser confusa es que a veces no está claro qué significado implica. Puede ser bastante fácil entender porque el diablo se le llama serpiente. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, ¿verdad? Verso 2. Pero es posible que no entendamos lo que Jesús quiso decir cuando llamó a Herodes, por ejemplo, zorra. Me busca versión 60, doctor Lucas 13:32. No me busquen otras traducciones para decirme qué significa. Que me dicen con sinceridad qué creían ustedes que significaba ese pasaje cuando Cristo dice zorra. ¿Lo lee, doctor? Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Cómo lo interpretamos ese pasaje o lo entendíamos con toda sinceridad? ¿Qué significaba zorra? No, ¿verdad? Sí, zorra, ¿verdad?
Sí, pero ahora cuando leemos otras traducciones, ¿qué es lo que encontramos? Ve y dile a ese destructor, a ese maligno. ¿Ah? Don nadie, dice aquí. ¿Ah? Don nadie. Exacto, un don nadie. Mire qué interesante, ya la traducción. Exactamente, puede caer en modismo también, exacto, doctor. Persona astutamente malvada. Exacto, entonces la palabra zorra en la cultura bíblica revela que Jesús estaba llamando a Herodes una molestia destructiva, un don nadie, alguien repugnante, ¿está claro? Un destructor. Entonces es lo que está diciendo el pasaje. Hay momentos en que la Biblia usa la hipocatastasis y tanto de quién se trata la comparación y cuál es la comparación. No está claro y se convierte en un tema de debate. Entonces es importante porque la hipocatastasis, mano, Lester, la vamos a encontrar bastante en la Escritura. Y es importante que cuando encontramos esta figura, nosotros examinemos bien de qué está hablando el pasaje. ¿Estamos claros? ¿Ves? Para poder nosotros tener precisión a la hora de interpretar. Pero es en el original, doctor Azul, es como personas totalmente malvadas, como una representación de una persona inútil, astuta, o sea, maldito. Maldito, exacto. Como el piropo de Juan el Bautista a los fariseos. Generación de víboras, correcto. Ajá. El caso del modismo, porque habría que ver cuál es el concepto que tenían los judíos de estos tipos de animales. No se olvidaban la palabra. Es correcto, así es. Ahora, la tercera razón por la que la hipotastasis puede ser confusa es que se puede pasar por alto la figura y la gente piensa que la hipocatastasis es literal. Un buen ejemplo de esto es Génesis 3:1. ¿Me lo buscan? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta ¿es realmente una serpiente? Porque hay unos que dibujan a Satanás como una serpiente. Ya saben ustedes, ¿verdad? La pregunta ¿es una serpiente realmente? La serpiente habla. Aunque lo meten en el lenguaje de los animales, ¿no? Pero yo pregunto, ¿la serpiente habla? ¿Es una serpiente realmente? ¿Verdad? Porque muchos vienen y cuando la Biblia habla de eso, lo primero que piensan es en una serpiente, ¿no? Pero el texto no está diciendo eso, ¿no? Ahora, la comparación debe ser clara porque la serpiente literalmente no habla o no puede hablar. El diablo, en el caso, el diablo se conoce como la serpiente en otras versiones, por ejemplo, en otros versículos, Apocalipsis 22, y es muy claro. Y cuando 2 Corintios 11:3, si ustedes me lo leen, habla de la serpiente o de la serpiente que engañó a Eva, el contexto tiene que ver con Satanás y su ministro. Miren bien, por favor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso cuando Cristo dice Cristo, sean astutos como serpiente, manso como paloma. Mire la combinación que hacen, ¿no? O sea, la astucia de la serpiente y la realidad, doctor, que ustedes miran, ¿verdad? La gente que estudia en estos asuntos de los animales, la serpiente es bien astuta, doctorazo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué viene y se le da, de hecho, esta representación a Satanás? Es astuta. Su mismo ministro se convierte como ángel de luz. Como la gente, si la gente tuviera la capacidad de discernir y saber tú, la gente que tiene la gama de predicadores que tienen al frente, y ellos tuvieran la capacidad de percepción o de verdad, de interpretación, pudieran descubrir a quienes tienen ellos ahí, pero se camuflan bien, son bien astutos. Y el problema es que dentro de esos malos predicadores hay gente que está clara que son enemigos abiertamente de Dios, ¿ya? Y que son como agentes del diablo infiltrados en la iglesia, pero no los van a descubrir fácilmente. Entonces, aquí imagínense, en el caso de estos pasajes, tienen que ser interpretados con precisión. Por ejemplo, cuando Jesús usó la figura de hipocatastasis, a veces incluso las personas que lo conocían bien estaban confundidas. Por ejemplo, Jesús le dijo a los apóstoles que se cuidaran de la levadura de los fariseos, pero ellos no reconocieron inmediatamente de qué les estaba hablando, o lo reconocieron. ¿De qué les estaba hablando? De la doctrina. Ahí hay una hipocatastasis, ¿está claro? Entonces, pero en el momento no lo entendieron. Díganme, hermano Mario. En el
¿Acaso cuando el Señor Jesucristo reprende a Pedro que le dijo, apártate de mí, Satanás? ¿Realmente era Satanás, Pedro, o estaba siendo influenciado? Ahí es, verá, hermano Mario, estaba siendo influenciado, ¿ya? Porque cuando miramos los Creciendo en Gracia, te dicen que realmente Pedro era Satanás, ¿no? ¿Ya? Otros te dicen que Adán era Satanás, pero nada que ver, hermano Mario, ¿ya? Entonces ahí miremos, también tendremos que ver qué figura encontramos en esa, ¿está claro? Entonces es importante, fue influenciado, hermano Mario. Entonces, miren bien, hermano, Mateo 16, por ejemplo. Ya está claro, ¿verdad? Cristo está usando aquí la figura de hipocatastasis. Mateo 16, 6 al 12, para representar la doctrina, algo que se dejó en claro después al darse cuenta, ya lo leyeron ustedes, ¿verdad? Aquí tiene que ver con que dice que le hablaba de la doctrina de los fariseos. La Biblia tiene muchos ejemplos de hipocatastasis. Por ejemplo, en Cantares de Salomón, el amado es llamado paloma. 2:14. Las personas destructivas son llamados lobos. En el caso de Hechos 20:29, ¿me lo leen, por favor? Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Dónde encontramos aquí la figura? Hipocatastasis. Lobo, correcto, lobo. Los fuertes enemigos de Dios son llamados toro en Salmos 22:12. Las personas viciosas e inmundas son llamadas perros en los Salmos 22:16, Mateo 7:6, y también son llamados cerdos en Mateo 7:6. El pueblo de Dios es llamado oveja, mientras que los no creyentes son llamados cabras. Las personas a veces se llaman árboles o plantas. Al diablo se le llama serpiente y dragón. Entonces es importante que cuando nosotros estamos ante esta figura, dar la interpretación exacta. No podemos nosotros, a la hora de estar trabajando un texto, estar pariendo ideas, ¿me entiende? Entonces, ¿creen ustedes que esta cuestión de la interpretación es bien engorrosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Con toda sinceridad. Miran ustedes por qué Dios, de hecho, tuvo que elegir hombres específicamente para que se consagraran totalmente al estudio, ¿verdad? De la escritura. Y por qué Pablo le decía entonces a Timoteo que mira que te encuentres como un obrero digno, aprobado, que sabe utilizar bien la palabra de Dios para manejarla con precisión. Ya, o sea, de hecho, lleva tiempo. Hermano, podríamos decir que Dios en su inmensa sabiduría lo dejó así las escrituras para que se terminen de perder lo que Él ha determinado y lo que no, Él les va a dar el entendimiento. Así es. Sí, la Biblia es una parábola para los de afuera y para sus hijos está abierta. Totalmente, así es correcto. En el caso de Lucas 24, creo que aparece como 3 veces una palabra que llenó y cuando Él le abre el entendimiento, que va en camino en Maús. Correcto. Después le abre las escrituras, le abre los ojos. Así es. Solo lo suyo. Solo lo suyo. Quiere decir que en el caso de nosotros las escrituras están abiertas, doctorazo. Podemos entenderlas. Grandes eruditos, gente que ha estudiado doctorado en teología y están trabajando con la Trinidad. Es correcto. Ahí es. O sea, increíble. Fíjate que eso es importante porque en el caso de la Trinidad, yo siempre les pregunto a ustedes, ¿ustedes están convencidos realmente en la doctrina de la unicidad? Amén. Amén, hermano. Certeza. Es que si no, Amén, hermano. El que no crea eso está muerto en sus delitos y pecados. Totalmente. Yo cuando oigo a hermano Jonathan hablar bastante de eso, ¿verdad? O sea, increíble, ¿no? Porque cuando nos conocimos tú eres trinitario, hermano, ¿sí o no? Entonces, ¿verdad? Y miro cómo va ahondando en la escritura, ¿verdad? Y cuando mira eso, porque solo Dios te lleva el convencimiento, ¿no? Entonces, imagínense eso que usted decía, hay hombres que son grandes eruditos, no han podido entrar en esta parte, ¿no? Entonces, en el caso de la interpretación, ¿qué pasa, hermano Ricardo? Dios llama entonces a los que van a ser intérpretes, pero también le da al pueblo esa confianza, ¿no? Esa certeza de poder soltarse en manos de esos intérpretes, ¿o no es así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así o no es así? Hermano Ricardo, usted lo ha dicho, aunque es cuidadoso, lee e investiga, ¿no? Pero dice Ricardo, no, los temas ahí están, solo es aprenderlos, dice, morirlos a disparar, hombre, ya por lo menos que somos haraganes, dice, ¿verdad? Los vamos a disparar o por lo menos aprenderlos, dice. Imagínense que cuando la gente dice, varios hermanos que he escuchado, ¿no? Y dicen, por ejemplo, dice, yo miro cómo se ponen las pilas, dice Ricardo, yo miro a Jonathan, yo miro a Lester, yo miro al otro, no, y entonces pues me mandan comentarios y me dicen, mire,
le voy a ser honesto, pastor, dice, definitivamente, dice, doy gracias a Dios, dice, porque estoy en manos, dice, que yo sé que son las manos correctas. O sea, cuando la gente te dice eso, no te eleve el ego, sino lo que pasa es que te da como un compromiso más serio de ahondar más en la palabra cada que nosotros vamos a abordar un tema. ¿Estamos claros, muchachos? Y la importancia de que seamos buenos intérpretes de la escritura. Entonces, toda esta figura, nosotros lo veamos así, como que es un poco, si ustedes quieren, cansado, pero cuando vas manejando cada una de estas figuras ya de memoria, ¿verdad? A la hora de estudiar la escritura, se te va a hacer más fácil, el velo se va a correr más fácilmente. ¿Estamos claros, muchachos? A veces se comparan personas muy diferentes con la misma cosa, siempre que la comparación sea válida. Por ejemplo, un león generalmente tipificaba un poder irresistible y una fuerza destructiva, y muchas cosas se compararon con un león. Esto incluye a Dios mismo. En Job 10:16, Isaías 38:13, Jeremías 49:19, Jesús, Apocalipsis 5:5, a Israel en Deuteronomio pueden encontrarlo, a gentes malvadas también, al diablo mismo, que es lo que dice Pedro, que tengan cuidado porque Satanás anda como un león rugiente, ¿estamos claros? Entonces, imagínense que toda esta figura es importante porque cuando se le aplica a Dios, se le aplica a personas, se le aplica a cosas, hay que tener bastante cuidado, ¿está claro? A la hora de vertirlo. Ahora, Mateo 15:13. Mírenlo por favor y me lo leen. Mateo 15:13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Una traducción más, por favor, hermano Marlon. Él le respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre que está en el cielo será desarraigada. En este texto, Jesús no usa la palabra como, no usa la palabra es ni semejante, sino implica que las tradiciones humanas serán condenadas por Dios. ¿Estamos claros? Tudititas las tradiciones humanas, tudititas van a ser condenadas por Dios. Mateo 15:26, respondiendo, él dijo, no está bien, dijo Cristo, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. En este texto se implica cierto pensamiento. Por ejemplo, Hechos 20:29, me lo leen. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Dónde encontramos la palabra, la figura ahí? Lobo rapace. Ustedes saben, ¿verdad? En el contexto de Pablo, que o sea, esa palabra es fuerte, ¿no? Lobo rapace. ¿Se imaginan ustedes? Es posible que entre todas las congregaciones que tenemos puedan surgir lobos rapaces. Eso es lo grave, ¿me entiende? Es posible. Porque en el caso de Pablo, toda esa gente que está ahí, después que él se despide de ellos se tiraron toditos, lo abrazaron y lloraban por él, ¿verdad? Pero al fin y al cabo él mismo les está diciendo, yo sé que después de mi partida, de ustedes mismos surgirán, le dice, ¿no? Entonces, imagínense, en el caso de estas palabras, cuando nosotros las usamos con severidad y en nuestras prédicas las usamos bastante fuerte, es porque realmente así es, estamos claros, aunque la gente lo sienta ofensivo. Ya saben ustedes aquel pasaje que hemos leído en versiones diferentes, ¿no? Cuando Dios le dice a Israel, vengan, engendros de brujas, mezclados con prostitutas, hijos de adúltera. O sea, que da esa mezcla, imagínense, ¿no? Y cuando ustedes miran a Dios, está disgustado. Al usar ese tipo de palabras nosotros, es porque nosotros hemos venido examinando cada una de estas palabras, ¿está claro? Y lo hacemos con precisión, con certeza. Fíjense, por favor, me tienen Esdras 7:10, por favor. Y me busca Hechos 17:11, hermano Pavel. Hechos 17:11. Pero Esdras 7:10 quiero primero. Vamos a ver. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué es lo que se propuso entonces Esdras? Inquirir. O sea, eso lleva tiempo. Escudriñar, invertir tiempo, hora. Y se propuso ¿qué? Entender la ley de Dios, pero también se propuso practicarla, enseñarla, practicarla. En el caso de nosotros, si nosotros invertimos tiempo con el objetivo de solo enseñarla, pero no practicarla, estamos quietos.
¿Estamos claros? Nos queda como parábola. Nos queda como parábola, doctor, así es, ¿ya? Porque podríamos solo estar siendo solo un puente, ¿me entiende? Nada más, ¿ya? Como les dije, hombres que nos dejaron gran libro de texto y que nos ayudan, ¿ya? Pero que no tenían arte ni parte en esta salvación. Lo importante es que nos vaya a pasar a nosotros lo mismo, ¿está claro? Ahora, fíjense en Hechos, por favor, 17:11. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que le enseñaban era cierto. Pienso que es lo que ustedes hacen, muchachos. Escudriñan la escritura. Cada tema que abordamos, imagino que ustedes lo que hacen, ¿no? Escudriñan la escritura y es deber de ustedes escudriñarla, ¿está claro? Para ver si lo que predicamos es lo correcto, hermano. La hipocatastasis es una figura poderosa en el sentido de que puede aportar una amplia gama de posibles significados. Recuerden, hermano, quiero concluir con esto. El estudiar es trabajoso. Es trabajoso. Ustedes mismos ya lo han venido experimentando. Requiere mucha actividad mental. Los que tienen la actitud de los de Berea son los que van a tener éxito para el estudio y la exposición de la buena palabra. ¿Está claro? El no entender el lenguaje figurado impide mucho la comprensión de la palabra y resulta en creencia y práctica errónea. Y este es el problema de lo por cual tenemos tantos mensajes heréticos, denominaciones y sectas por todas partes. Es aquí donde Timoteo 4:16 es importante, ¿no creen ustedes? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué me dice, hermano Ricardo? De repente sabes que tienes que predicar un miércoles, hermano. A lo mejor ese día te tocó trabajar bastante, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y te sentí que estás un poco fatigado, pero ¿qué? Llegás, sabes que tenés un trabajo que hacer. No puedes llegar a la brava y cualquier cosa vas a dar. No, tenés que meterte de cabeza obligatoriamente y superar el cansancio, ¿está claro? Y es ahí donde está el misterio, ¿no? Que donde superamos el cansancio, superamos el aburrimiento, es ahí donde caen esos crematizos, esa iluminación de la palabra. ¿Estamos claros, muchachos? Creo que ustedes mismos lo han venido, ¿verdad?, experimentando. Quiero que nos quede Esdras 7:10, por favor, doctorazo. Quiero que nos quede Esdras 7:10 y que seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, muchachos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para cumplirla. Imagínense, dijo Cristo, ¿no? ¿Con qué compararé a esta gente? O aquellos que fundaron su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, pero su casa permaneció. ¿O con qué compararé a esta gente? Como aquellos que fundaron su casa sobre la arena. Vinieron vientos y tempestades y su casa fue derribada. Miren bien, los vientos y tempestades fueron lo mismo. ¿Pero dónde marcaba la diferencia? Estar sobre la roca. Estar sobre la roca. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser como árboles plantados, donde el fruto no cae, personas estables, no volubles. ¿Estamos claros, muchachos? Es importante que en el caso de nosotros vayamos quitándonos eso. No podemos ser volubles, muchachos, ¿ya? O sea que hoy venimos al estudio y el próximo quincena no vamos a estar acá. Tenemos que estar, hermano. Amén. Recuerden.